Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, Betimir. Ahora quiero hablarles un poquito acerca de una palabra que estaba estudiando en la mañana y quiero compartirla contigo. Quiero que este video sea de bendición para tu vida. Es un día muy lindo. El día de anoche estuvo lloviendo aquí en el estado de Arizona y yo salí a manejar un ratito y me gozaba mucho porque aquí en Arizona casi no llueve. Pero en esta hora yo quiero hablarte de un tema muy importante. Espero que Dios me dé la sabiduría para poder transmitir su voluntad. Son unos minutos que voy a tomar de tu tiempo. Por favor, abre tu corazón para que esta enseñanza que traigo a través de este video pueda ser de bendición para tu vida. Y quiero leerte en 1 de Corintios 14, donde dice la palabra del Señor: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En otras versiones dice procurad anhelar los mejores dones. Y quiero entonces enfatizarme en esto. Espero que pueda tener una amplia explicación acerca de esto. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, a la luz de la palabra, la Biblia nos enseña que dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Sin embargo, ahora en los últimos tiempos, las personas tienen el concepto equivocado. Piensan que cuando dan en la iglesia un mensaje de lenguas o de interpretación de lenguas, ya le empiezan a decir profeta. Cuando una persona en la iglesia da un mensaje en lenguas y después la interpreta, están dos dones moviéndose. El don de lenguas siempre tiene interpretación. Y también el don de interpretar las lenguas, ¿verdad? Cuando una persona solamente da el mensaje en el idioma que hablamos, está usando el don de profecía. Sin embargo, ese no es el oficio del profeta. Un profeta tiene que manejar todos los dones para beneficio de la iglesia o beneficio del pueblo. Es un oficio, es un ministerio que se da por medio de la imposición de manos. No tenemos que confundirnos. El don de profecía es el testimonio de Jesús. Entonces, la Biblia es clara cuando dice procurad, ¿verdad? Los mejores dones, procurad los mejores regalos. Procurad, dijo Pablo en esta carta, sobre todo que profeticéis, porque el que profetiza es para edificación del pueblo. Lo único que tú necesitas hacer es tener fe que Dios te va a usar. A veces el pueblo del Señor cree que porque la persona tiene el don, que el don no es para la persona misma, sino es para edificación de los santos, ya es más espiritual. Y empieza entonces a tratar el orgullo, la prepotencia o la altivez a venir a dardear la mente de esa persona. Porque recordemos que la palabra del Señor dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Entonces, una persona que procura los dones del Señor va a tener siempre que luchar contra el espíritu de altivez, contra el espíritu de soberbia, contra la opresión satánica de orgullo, contra ese demonio de prepotencia, ¿verdad? Porque los dones no son para nosotros, son para edificación de la iglesia. ¿Qué necesitamos nosotros como pueblo de Dios? Dice la Biblia, procurar. ¿Qué significa ese verbo procurar? Te lo dejo de tarea para que tú lo puedas buscar. Anhélalo, procúralo. Dice el testimonio de Jesús. Yo puedo entonces anhelar los mejores dones, que son regalos para la iglesia. Ya está el don de fe. Hay personas que se frustran y quieren profetizar. Yo cuando el Señor me dio el privilegio de ministrar una iglesia como pastora, yo le enseñaba a la gente y le decía, uno empieza a caminar por pasitos pequeños, ¿no? No es de que de repente empieza el bebé y empieza a caminar con pie erguido, no, hay pasitos. Así es también
para manejar los dones. Dios me dio el honroso privilegio de manejar varios de los dones espirituales, de tenerlos, porque uno los tiene que manejar, uno los tiene que controlar. Gracias que tomas el tiempo para escuchar este video. El deseo mío es poder predicar la palabra del Señor, y a través de un video live yo puedo expresar mi corazón, y yo me pongo contenta de poder enseñarle al pueblo del Señor los preceptos que a la luz de la palabra el Señor me ha dejado. Seguimos adelante entonces. Anhela los mejores dones. Tal vez tú en la iglesia, cuando está la adoración, porque hay que permitir que el Espíritu Santo venga, es como un radio. El radio tiene una antena, ¿verdad? Y a veces la señal se va y tienen que sintonizar bien la radio para que la radio se escuche clara. Es igual cuando viene el momento donde van a profetizar las personas. Es tiempo entonces de que se propicie el momento, ¿verdad? Si están adorando al Señor en las congregaciones, el ministro dice, vamos a dejar que el Señor hable. Y las personas que están sentadas, que procuran los dones, que saben que Dios los puede usar, entonces por la fe. Mira, yo le decía a los pastores que el Señor me permite enseñar en la universidad, yo les decía, como nosotros manejamos el inglés, hi, how are you? Good morning, how are you? Oh my God, it's cold. Y empezamos a hablar inglés de una manera como que si fuera español, porque lo aprendemos a manejar. De esa misma manera son los dones espirituales. Tú tienes que ser experimentado, tener experiencia en manejar los dones que son regalos para la iglesia. Tú tienes que ser fluyente en eso. Entonces, el don de profecía, tal vez tú no vas a empezar, aquí dice el Señor, tú no vas a poderlo hacerlo si antes no empiezas a manejar tal vez el don de lenguas. Entonces, si en tu congregación tú sientes el deseo, y si el ministro de tu congregación cree que los dones espirituales pueden moverse en la alabanza, porque hay ministros con una mente neófita, con una mente chiquita, que piensan que ir a la iglesia es alabar, ¿verdad? Alabaré, 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 alabaré. Y después 3 cantos de adoración, ¿verdad? Está cayendo. Y después que la ofrenda, la prédica y bye. Y no le dan tiempo a los dones espirituales. No le dan tiempo para que se muevan los dones en la congregación. Ahora, la Biblia dice que en los últimos tiempos el espíritu de Elías va a regresar. Cuando dice el espíritu de Elías, yo me imagino que es porque podemos tener un evangelio lleno de poder. Cuando el Señor me permitía estar en una congregación, yo estuve en una congregación por 13 años de Ministerio Selim, bajo la cobertura del apóstol Otoniel Ríos Paredes, y ahí todos los días le daban libertad al espíritu de profecía. Y yo me acuerdo que a veces el Señor me usaba en profecía, y venía la gente y me decía, hermana, ¿cómo sabía lo que yo le estaba pidiendo al Señor? Yo no lo sabía, quien lo sabía era tu Padre. El Señor Jesús le confirmaba a mucha gente. También hay personas que van a la iglesia que necesitan una palabra direccional de parte del Espíritu Santo. Entonces es importante que como congregación le den oportunidad para que los dones espirituales se muevan en la iglesia. Es necesario. Si tú eres una persona que tú tienes algún don del Señor, y si el pastor de tu congregación permite que los dones espirituales fluyan, usualmente lo hacen después de la adoración. El ministro de alabanza dice, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable. Vamos a dejar que el Señor nos hable. Y entonces muchas personas, cuando yo le daba clases o entrenamiento a las profetisas emergentes de nuestra iglesia, yo le decía, tal vez tú puedes solamente dar un mensaje en lenguas, tú sientes elevar la voz y hablar tu lengua, tú hazlo por la fe. Si esa va a ser una lengua que hay interpretación, el Señor, si no te usa a ti, va a usar a alguien más para interpretar esa lengua. Ese es el primer paso para poder empezar a manejar ese don espiritual. Antes que llegues a manejar el don de profecía, si tu nivel de fe no es para alcanzar el don de profecía, tú también lo puedes tener sin que llegue
el don de lenguas, el género de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía, el don de fe, la bondad, el don de intercesión, ¿verdad? Pero el profetizar, amados hermanos, es algo muy lindo. Cuando tú miras que el Señor Jesús habla a través de tu boca y da un mensaje direccional a la iglesia. No tenemos entonces que confundirnos. No todo el que profetiza tiene el oficio del profeta. Un profeta tiene poder y autoridad en su palabra. El Señor Jesús me ha enseñado de que yo aún me moleste con las personas o me enoje con las personas, porque a veces uno se enoja por las heridas que las personas hacen. Uno tiene que aprender a no hablar en contra de esas personas, porque nuestra palabra es una palabra, viene del griego dabar, una palabra de autoridad. Lo que mi boca diga tiene un poder extraordinario para que se cumpla. Y sin querer puedo dar un juicio a alguien. Entonces, un profeta tiene que aprender, si tiene el carácter colérico, el carácter sanguíneo, tiene que aprender a hablar, a no hablar cualquier cosa en contra de la gente, porque se puede cumplir. El oficio del profeta entonces es por imposición de manos. No es porque uses un talit, no es porque cargas tú la Biblia bajo el brazo, no es porque tú te anuncies como profeta. Es un ministerio que el Señor nos da. Nosotros no tenemos que anunciarnos. Sin embargo, el oficio del profeta, más que todo, es cargar la autoridad del nombre de Jesucristo. Un profeta no batalla para liberar a un endemoniado. Un profeta nada más dice en el nombre de Jesús y sale, porque un profeta trae una autoridad en su boca. El carácter del profeta es solitario. El carácter del profeta casi no concilia el sueño en las noches. Tú sabes que el Señor nos habla mientras las personas están durmiendo. Los profetas estamos meditando en las revelaciones de la palabra del Señor. Sabes de que tenemos también el que tiene el oficio del profeta. Tenemos una sabiduría celestial que no es de nosotros para entender las escrituras. Las escrituras se nos hace rema. Podemos nosotros tener el profeta, el que tiene el oficio del profeta, puede usar los otros ministerios cuando la congregación lo necesita. Un profeta puede tener el ministerio magisterial cuando va a enseñar. También puede un profeta llegar a ser un pastor cuando la iglesia lo necesita. Un profeta también tiene la habilidad o la secuencia delegada por Dios para poder cubrir algún ministerio cuando lo necesite. Pero el profeta fue destinado para plantar, desarraigar, derribar, edificar. El ministerio profético entonces es dado por imposición de manos. Tú, amado querido, si en tu iglesia hay alguien que profetiza en la congregación, no le llames profeta, es profetiza o profetizo. Es un hombre y una mujer que maneja un don espiritual. Los 5 ministerios son diferentes. Si tú eres un profeta del Señor, tú necesitas tener educación en lo que es para poder seguir edificándote en el ministerio profético. Yo tengo muchos libros que yo le vendo a los estudiantes de la universidad, especialmente a los profetas. ¿Por qué? Porque necesita educarse. Hay un idioma que el profeta tiene que aprender. Hay una postura espiritual que el profeta tiene que aprender. Recuerda, si tienes el ministerio profético, vas a activarlo cuando alguien te imponga las manos. El ministerio profético es como el ministerio pastoral. Los 5 ministerios son dados a las personas por imposición de manos. Espero que esta enseñanza te haya servido y que tú puedas entonces hacer lo que dice la palabra del Señor. Dice, anhelar los mejores
dones, pero sobre todo que profeticéis. Dios te bendiga, Dios te guarde, te deseo un excelente día y recuerda que Dios es un Dios de oportunidades. Dios no juzga a nadie y dice la Biblia: te llevaré de gloria en gloria. La gloria de ayer no es la gloria de hoy. La gloria de hoy no es la gloria de mañana. Jesucristo quiere entonces que nosotros anhelemos los mejores dones. Bendiciones, un beso.